Ahora sí nos vamos con la noticia que ayer anticipó Luisa, es que regresan entonces los fondos que están en el exterior. Será una operación paulatina. Luisa, usted dijo que 5 años, ¿no? Sí, señor, tienen un plazo máximo de ese tiempo. ¿Qué dice el presidente de los fondos privados a sus fondos, don Andrés Velasco, que obviamente el manejo de los fondos, no en Colombia, en el mundo, se hacen en distintos mercados donde tengan mayor seguridad y rentabilidad? Pues no, ahora tienen que volver buena parte de ellos a Colombia. ¿Qué dice don Andrés Velasco, presidente de los privados, de Asofondos? Don Andrés, buenos días. ¿Cuál es su opinión de esta noticia? Buenos días, Julio. Pues no, realmente muy preocupados con la decisión del gobierno de expedir este decreto después de todas las discusiones que se han dado, de los argumentos que dimos. Uno no entiende realmente cómo el gobierno sacrifica el futuro de millones de colombianos, pues condenando a los fondos privados a invertir más en Colombia, o limitando la diversificación mejor, porque eso es lo que han hecho. Ahora viene un periodo de 6 meses en el que tendremos que presentar un plan informativo a la Superintendencia Financiera sobre cómo se llevará a cabo la repatriación de los recursos y cómo cumpliremos este decreto y por supuesto también habría acciones judiciales, etcétera, etcétera. ¿Ustedes habían estimado previamente, cuando todo esto estaba en un borrador, que más o menos tendrían que traer 100 billones de pesos a nuestro país, pero que no tenían claro a cuáles proyectos? ¿Esos proyectos los va a decir el gobierno, que quiere que inviertan en ciertas vías, colegios, o cómo va a ser eso? No, lo que ha dicho el gobierno con el decreto es que hay que reducir la inversión afuera. El cálculo de 100 billones surge de que los fondos hoy en día tenemos cerca del 48% invertido afuera, y la restricción es del 30%. Entonces es una corrección del 20% de 500 billones son 100 billones. Sin embargo, solo por el ejercicio, imagínense una depreciación, una subida del dólar. Hoy en día Colombia necesita muchos más dólares de los que produce. El déficit de cuenta corriente se acerca al 4% del Producto Interno Bruto. Y un problema de financiamiento de ese 4% del Producto Interno Bruto puede implicar una subida del dólar. Si el dólar sube 20%, entonces ya no serían 100 billones, sino 120 billones o algo así, porque la proporción de recursos invertidos en el exterior inmediatamente subiría como porcentaje del total. Entonces, ahora, la pregunta que Luisa hace es totalmente correcta. En Colombia, el apetito de inversión es bajo, en parte porque el gobierno nacional está pagando tasas de interés del 14%, entonces muy pocas inversiones terminan siendo rentables y es complicado encontrar en qué vamos a invertir esos recursos acá. Y los únicos perdedores aquí son los trabajadores colombianos. Sí. Doctor Velasco, pero si hay un tiempo para hacer esa repatriación, para volver a traer esos recursos y además para limitar también, como usted ha dicho, en el 30% ese techo de inversión, ¿están pensando ustedes en interponer algún tipo de recurso judicial que pueda tumbar esta decisión? ¿Ese es un camino que han explorado? Estamos explorando ese camino porque inevitablemente nosotros tenemos un deber fiduciario sobre esos recursos. Esos recursos son de los trabajadores, no son de los fondos ni de los dueños de los fondos. Aquí no pierden, digamos, la parte del capital, son los trabajadores. Y en ese deber fiduciario a nosotros nos toca multiplicar los ahorros. Eso nos dice a nosotros la ley. Entonces, nos toca explorar todas las posibilidades. Sabemos que ya existen demandas, ya hay acciones ciudadanas, ya hay demandas de ciudadanos que obviamente empiezan a reclamarle al gobierno y a las cortes que revisen ese decreto. Sí, doctor Velasco, eso lo entiende uno. Es una obviedad, el dinero es de los ahorradores, porque esos son los fondos privados, una cuenta individual. Pero, ¿por qué entonces, si es del ahorrador, cuando la va a retirar porque se cambia de fondo, ustedes les quitan una comisión? No, Diego, la reglamentación sobre esto es muy clara. Nosotros somos unas entidades vigiladas. Si hay alguna
ocasión en la que esto haya ocurrido, pues es irregular. Nosotros cobramos comisión única y exclusivamente cuando las personas cotizan. Las cuentas de ahorro individual, además, cuando se trasladan, por ejemplo, a Colpensiones, Colpensiones revisa que lo que nosotros le giremos esté completo. Y si no se lo giramos completo, pues usted se imaginará que se interponen pues todos los recursos. Y lo mismo pasa cuando hay traslados entre fondos. Cuando un fondo recibe a un afiliado, pues es la responsabilidad de ese fondo recibir absolutamente todo el dinero hasta el último centavo. Entonces, esa información no entiendo qué naturaleza podría tener y me parece raro porque pues, estos recursos se cuidan al centavo. Mire, esta decisión del gobierno nacional probablemente nos va a afectar a todos los que tenemos menos de 40 años. De hecho, la Contraloría dijo recientemente que con este decreto bajaría la rentabilidad, es decir, la mesada que vamos a recibir cuando nos pensionemos en un 29%. ¿Ustedes coinciden con eso? ¿El impacto va a ser de ese tamaño? Pues es que puede ser de ese tamaño. Miren, le doy unas cifras. En los últimos 15 años, el portafolio de los fondos ha rendido el 8.4% efectivo anual, con un riesgo, o sea, una diferencia, una variación promedio sobre ese 8.4 del 1.3, 1.4 anualmente. Si esos recursos se hubieran invertido en Colombia, la rentabilidad habría sido de la mitad, del 3.7%. Con un riesgo del doble, del 3.3%. Entonces, la realidad es que los portafolios tienen una naturaleza de ser diversificados. Entre más diversificación haya, pues es mejor. Entre más haya de dónde escoger para encontrar el activo más rentable y más seguro, mejor. Y este decreto va en contravía de eso. Y tal vez lo más extraño de todo es que no hay una razón que uno pueda entender por la que están haciendo esto, porque el gobierno argumenta que es que la inversión en Colombia está baja, pero la inversión en Colombia está baja por otras muchas razones, no necesariamente porque haya deficiencias de ahorro, pero el gobierno nacional no toma en cuenta todos estos comentarios y pues ahora quedarán acciones judiciales y queda un poco la gestión de cómo se va a hacer la optimización de los portafolios con estas nuevas reglas. Pero no podría uno pensar que justamente dentro de esa idea del gobierno puede estar la de empezar a crear nuevos proyectos de desarrollo, no sé, un sector de defensa o un sector de desarrollo tecnológico que vaya a necesitar inversiones y que justamente pues pueda darle un buen uso y generar rentabilidad a los recursos de los fondos de pensiones una vez lleguen a Colombia? Pues eso nos gustaría pensar a nosotros. Pero cuando le dijimos al gobierno, oiga, concentrémonos en sacar proyectos que demanden recursos, o sea, estructuremos proyectos que demanden recursos en vez de poner restricciones a la inversión, generemos proyectos. En Colombia hace 10 años había 30 autopistas construyéndose. Esas autopistas en casi todas tuvieron inversión en los fondos de pensiones. Cuando hay proyectos de generación de energía, cuando hay proyectos de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritaria, otras inversiones alternativas. Nosotros somos los principales socios de esas inversiones y lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo. Si nosotros no invertimos más en Colombia es porque realmente no encontramos las oportunidades de esas inversiones, no porque decidamos llevarnos la plata fuera de Colombia, porque ese tampoco es la vocación de las inversiones de los fondos de pensiones. Nosotros tenemos unos flujos anuales de cerca de 60 billones de pesos que en las circunstancias en las que queda el decreto, pues vamos a tener que invertirlas en activos que van a rendir menos y no vamos a solucionar el problema de inversión. Don Andrés, muchas gracias y pues ojalá que esto no afecte a sus ahorradores. Ha sido usted muy amable.